estar orando por la palabra. Hermoso tiempo donde vamos a disfrutar de escuchar su palabra, pero por sobre todas las cosas, de obedecerlas. Señor, te damos gracias. Gracias por este hermoso tiempo que vamos a disfrutar en tu presencia también, de poder escuchar tu palabra, de que tu Espíritu Santo esté guiando la vida de tu siervo, al pastor que va a estar trayendo la palabra, que tu palabra corra y sea glorificada. Tú que conoces y escudriñas los pensamientos y disciernes, Señor, el pensamiento de cada corazón. Háblanos en esta mañana, Señor. Queremos oír tu palabra, pero no solo ser oidores, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, hemos estado alabando y glorificando su nombre. Han sido bienvenidos a este lugar de congregación cristiana, nuestros hermanos que están en las redes, muchos saludos y cariños para ustedes. Qué hermoso que podemos compartir juntos, aún a la distancia, este tiempo que no es nuestro, es un tiempo del Señor. A Él le damos la gloria, la honra y la alabanza, hermano, amén. Que podemos dedicar este momento juntos, aquí y ustedes allí, a la distancia, ¿no? Nuestros hermanos de Rosario, nuestros hermanos de Buquillo, de Arroyito, de Ballesteros, nuestros hermanos aquí también de General Dehesa, de General Cabrera. ¿Cuántos hermanos queridos? ¿Cuántos hermanos, Gloria a Dios. De Buenos Aires también, ¿sí? Mariano de Buenos Aires, muchas bendiciones, Mariano. Los hermanos me dicen aquí de este otro lado, gloria a Dios. Qué hermoso, qué hermoso. Muchas bendiciones para ustedes, queridos hermanos. Es un gozo y créanme de verdad que nos encantaría que estén todos ustedes aquí con nosotros, ¿no? Compartiendo la palabra del Señor y compartiendo también un día, ¿no? En el Señor, que no va a faltar oportunidad para eso. Les amamos en el Señor, estamos inmensamente agradecidos porque estamos caminando en el camino de Cristo. ¿Sí? Amén. ¿Usted camina en ese camino? Amén. Bueno, gloria a Dios. Por eso yo le invito a abrir la palabra de Dios en Isaías 55. Vamos a seguir, el domingo anterior estuvimos viendo el versículo 7 y hoy vamos a ver el versículo 8 y 9. Y hablando del caminar y el de andar, le he puesto como título a este sermón: el camino del Señor es perfecto. Gloria a Dios. ¿Usted cree que el camino del Señor es perfecto? Amén. Gloria a Dios. Y lo vamos a ver por su palabra, porque le creemos a su palabra, porque creemos en Él, porque por eso le adoramos. El camino del Señor es perfecto. Hay una alabanza que dice: el camino del Señor es perfecto. Bueno, me quedo ahí nomás. Bueno, hermano, qué alegría. Gloria a Dios. La palabra del Señor es poder. Claro que sí, su palabra es preciosa, ella nos limpia y es poderosa. Bueno, hermanos, abrimos Isaías 55, 8, 9. Versículos 8 y 9. Si todos lo tienen, allí los hermanos que están en las redes, ¿sí? Todos lo tienen allí también. Qué hermoso tiempo donde el Señor va a hablar a nuestra vida y a nuestros corazones. Amén. 55, 8 y 9. ¿Quieres leerlo, Pati, por favor? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermano. Muchas gracias. Gloria a Dios. Qué hermosa su palabra es preciosa y para nosotros es un deleite, para los cristianos, para los hijos de Dios, para los nacidos de nuevo, es un deleite ponernos inmersos o sumergirnos en la palabra de Dios, ¿no? Por eso decíamos, el camino del Señor es perfecto. Y bueno, vamos a hacer un poquito un resumen de lo que venimos viendo domingos anteriores, ¿no? Que Dios dice que llama a todos, ¿quién?
no llama a cualquiera, llama a todos los que están interesados, a los sedientos. Llama a venir a las aguas, a beber de Él, de esas aguas de vida, ¿no? A inclinar su oído y venir a Dios para que vivan sus corazones. Qué importante es poner nuestro oído, nuestra atención en la palabra de Dios, ¿no? A buscarle mientras Él pueda ser hallado y llamarle en tanto que Él está cercano, Gloria a Dios. Y le dice al impío que, hermano querido, veníamos hablando, que deje su camino y al hombre inicuo sus pensamientos. Miren si será amoroso el Señor, para que se vuelvan a Él. Los invita a volverse al Señor, quien tendrá de Él misericordia y es amplio en perdonar. Qué amor, qué misericordia. Ahí vemos las misericordias gratuitas de Dios. Ahí vemos, realmente podemos ver en este capítulo 55 que Dios nos ama. Que Dios ama al hombre y a la mujer, ¿no? Por eso Dios hace un llamado a través del profeta Isaías. ¿A qué llama? Al arrepentimiento. A ese arrepentimiento genuino de corazón. No de labios, como muchas veces pasó con el pueblo de Israel, sino un arrepentimiento verdadero. Porque Él es veraz, porque Él es de verdad. Y por eso vemos en Isaías 55:8 que comienza diciendo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Señor. Ahora, ¿qué significa cuando dice, hermanos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos? Esto significa que Dios no piensa ni actúa como nosotros. Nosotros podemos ver de que tenemos un Dios maravilloso y grande, sino que sus pensamientos son tan altos o tanta la diferencia con los nuestros. Y no nos olvidemos que Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Fuimos creados por Dios. Vemos ahí el Salmo 100, versículo 3. Les invito a ir ahí al Salmo 100, versículo 3. El salmista David reconocía a Dios, que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Leemos allí, un hermano que lo lea. Entonces podemos ver la diferencia. Por eso Dios marca quién es Él y quiénes somos nosotros. Salmo 100, versículo 3. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y nosotros a nosotros mismos, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Gloria a Dios. Reconocer, fíjese, cuando dice reconocer, tengan bien en cuenta que el Señor es Dios, que Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ahí cae por tierra todo orgullo, toda vanagloria, toda altivez de espíritu del hombre. Lo ubica al hombre en el lugar, hermano querido, porque Él nos hizo y no nosotros. Nosotros no podemos hacer crecer un brazo. Él fue y es el que hace crecer a una criaturita hasta después llegar a ser adulto, ¿no? Y saben que, hermano querido, y sus pensamientos no fluctúan tampoco. ¿Por qué no fluctúan? ¿Saben? Porque Él no cambia. Es inmutable. Es importante tener en cuenta, hermano querido, que Él es inmutable. Él es veraz. Y en Él no hay mudanza ni sombra de variación, dice la palabra en Santiago 1:17. Buscamos ahí Santiago 1:17. Estamos viendo puntualmente lo que la palabra de Dios nos dice y cómo nos muestra de quién es Dios y cómo son sus pensamientos. Dios lo que piensa hoy lo sostiene y lo mantiene. Dios lo dijo y así será. Por eso no fluctúa, no cambia. Santiago 1:17, por favor, hermanos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay mudanza. Por eso podemos entender que los pensamientos de Dios son mucho más allá. No los podemos entender, porque Él es precioso. Y nos muestra su carácter a través de su palabra.
Dios es inmutable, hermano. ¿En qué? En su naturaleza. No se mueve, porque la naturaleza de Dios, ¿cómo es? Es divina. Nosotros tenemos una naturaleza humana y Él tiene una naturaleza divina. Ahí vemos la diferencia de los pensamientos del hombre a los pensamientos de Dios, porque Él es perfecto, porque sus propósitos son inmutables, sus promesas, sus dones, lo que Él prometió, hermano, lo cumple. Él es ayer, hoy y por los siglos. Su palabra permanece para siempre, no cambia. Qué precioso, hermano querido, cuando podemos ir y reconocer que tenemos un Dios que no cambia, que Él dijo que nos ama, que Él dijo que vendrá, que Él dijo que va a venir un juicio, que Él dijo que la misericordia está extendida para todos aquellos que quieren venir a Él. Dios es maravilloso. Malaquías 3:6, Malaquías capítulo 3, verso 6, cortito, ahí si alguno lo quiere leer, hermano, por favor. Malaquías 3:6. Dios ahí afirma algo importante. Y es cortito y realmente eso nos llena de seguridad a nuestra vida, a los que vamos a caminar en los caminos perfectos de Dios. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Fíjense, yo el Señor no cambio. Y le decía al pueblo de Israel, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Miren la misericordia de Dios. Miren, hermano, que el pueblo de Israel pecó y el pecado llegó a la presencia de Dios y el mundo peca. Pero podemos ver la misericordia de Dios. Ahora Dios es justo. Ha dado un tiempo, por eso podemos ver en los versículos anteriores que dice que se vuelvan a Dios, que dice que busquen a Dios. Esa es la misericordia extendida. Porque los caminos del Señor son perfectos. Y no cualquiera va a caminar en esos caminos, hermano. Pero gocémonos en el Señor si estamos caminando y obedeciendo su palabra. Porque Él es justo. Y por ello no serán consumidos. Yo, el Señor, no cambio. Los pensamientos de Dios no cambian, hermano. Y son pensamientos de bien y no de mal. Podemos verlo ahí en Jeremías 29:11. Los pensamientos, podemos conocer, estamos conociendo el carácter de Dios. Ahora, ¿quién quiere conocer el carácter de Dios? Jeremías 29:11. Aquellos que quieren transitar en sus caminos, aquellos que quieren andar, aquellos que quieren conocer. ¿Usted quiere conocer a Dios aún más? Qué precioso. Fíjense lo que habla el Señor de sus pensamientos. Jeremías 29:11. ¿Leemos? Porque yo sé los pensamientos que tiene acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Fíjense, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé. Ahí vemos la firmeza. ¿Quién es Dios? Que lo que Él piensa y lo que Él pensó y dijo e hizo. Fíjense, hermano querido, que hizo al hombre a su imagen y semejanza. Lo creó a su imagen y semejanza. Pero el hombre muchas veces se la creyó y quiso manejar su propia vida y hacer sus propias cosas. Y Dios, hermano, no es un Dios tirano, le dio libertad, libre albedrío, para que el hombre decidiera amar, seguir y caminar en los caminos de Dios. Miren qué precioso. ¿Y el hombre qué hizo? Caminó en sus propios caminos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal. Ahí podemos ver la pureza, la santidad de Dios. El hombre, hermano, tiene pensamientos de mal, porque hay maldad en su corazón. Esa maldad se puede ir cuando venimos a Cristo. Y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermano, el fin que nosotros esperamos es de un refrigerio perpetuo para nuestra vida. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendremos aflicciones, hermano, pero no estamos solos, estamos transitando por el camino del Señor. Y si no lo estamos haciendo, Dios nos llama a venir a Él.
En cambio de todo esto precioso que hablamos y de esto hermoso, de los pensamientos de Dios que son de paz y no de mal, los pensamientos del hombre son limitados. Los pensamientos del hombre son variables, porque hoy piensa de una manera y mañana de otra. No son inmutables, sino que mutan, cambian. No son firmes, porque si los pensamientos del hombre hubieran sido firmes, estarían continuamente adorando y glorificando el nombre de Dios, de generación por generación y de generación por generación. Por eso hoy la iglesia tiene esta hermosa labor. Primeramente, este agradecimiento y adoración y servicio a Dios, y esta hermosa labor de llevar el mensaje de salvación. El ministerio de la reconciliación está en nosotros, la iglesia de Cristo, y llevar ese mensaje para que se vuelvan al camino. Los pensamientos del hombre son malos o perversos. Y lo vamos a ver que dijo Jesús respecto de esto, Mateo 15, 19. Mateo 15, 19. Gracias, Señor, por tu palabra. Dice, porque, Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos. Fíjense, ¿qué sale del corazón? Los malos pensamientos. No lo que entra, hermano querido, contamina al hombre, sino lo que sale del hombre es lo que contamina. ¿Y qué salen? Los malos pensamientos. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Y sigue diciendo, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ahora, ¿puede salir algo bueno del hombre? Decíamos en reuniones anteriores y que dice su palabra que Dios hizo recto al hombre, pero ellos buscaron sus muchas perversiones. Acá está. Jesús lo dijo. Jesús también lo dijo. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Por eso nosotros podemos ver, y si nos retrocedemos un poquito en Isaías 55, el verso 7, el verso anterior, ¿qué dice? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Qué puede salir del hombre? Los malos pensamientos. ¿Y qué dice? Vuelva hacia Dios. Hermano, qué importante es volvernos a Dios. Entonces, en estas dos posturas, Dios nos muestra la diferencia de sus pensamientos a los pensamientos del hombre. Ahora, usted puede notar que vimos en la palabra de Dios que hay diferencia de los pensamientos de Dios a los pensamientos del hombre. Entonces, es veraz la palabra. Su palabra es verdad. Y qué hermoso que podemos entender. ¿Saben para qué, hermano? Para que día a día nosotros nos humillemos ante la preciosa mano del Señor, ante su presencia, y reconozcamos que no podemos hacer las cosas por nosotros mismos sin agradar a Dios. Las hacemos por amor a Él. Por eso, hermano querido, que los pensamientos del hombre solo pueden ser cambiados ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Esos pensamientos de mal, esos pensamientos de perversidad, esos pensamientos que te llevan a todas estas cosas que enumeramos, que son los homicidios, que son los adulterios, que son las fornicaciones, son los hurtos, que hoy es moneda corriente en el mundo, porque el mundo está bajo el maligno. Ahora, está esta misericordia de Dios extendida para todos aquellos que quieren caminar en el camino de Dios, y es a través de Cristo. Pero para ello deben arrepentirse de los pecados. Hay una acción. Y cuando dice que nos volvemos, es porque debemos arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer a Jesús como nuestro Salvador. La segunda parte del versículo 8, leemos allí, de Isaías 55, dice, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Así que habla de los pensamientos y ahora habla de los caminos. Ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Entonces, de igual manera también Dios muestra la diferencia entre sus caminos y los caminos del hombre. Así como de los pensamientos, también la diferencia entre el caminar del hombre, sus caminos, y los caminos de Dios. Según el hombre, sus caminos, hermanos, son limpios ante sus propios ojos, pero Dios pesa los espíritus. El hombre cree que él camina correctamente, porque se examina ante él y el orgullo no le deja ver de que hay un Dios creador. Vemos en Proverbios 16:2.
Proverbios capítulo 16, verso 2. Podemos leer también. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Dios pesa los espíritus. Ahí está. El hombre, él camina, él piensa caminar correctamente. Hay muchos que creen, hermanos, que están correctamente con lo que están haciendo. Ahora, ¿están haciendo conforme o se están alineando al camino de Dios? No, porque andan en sus propios caminos. Pero para él, todos sus caminos son limpios. La conciencia de pecado les acusa, pero el orgullo y la soberbia no les dejan reconocer que no están caminando conforme a la voluntad de Dios, sino en su propia opinión. Pero Dios es quien pesa los espíritus. Hermanos, vamos a dar cuenta delante de Dios, no delante de los hombres, cuando tengamos que presentarnos. Entonces decíamos que el hombre cree, hermano, que su caminar es correcto. Pero miren lo que nos dice la Biblia. Proverbios capítulo 14, verso 12. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Fíjense, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El hombre cree andar correctamente, pero su fin es camino de muerte. Ahora, ¿qué indicio hay en el hombre cuando camina en paz? Aquel que tiene a Cristo en su corazón puede caminar en paz. Aquel que no tiene a Cristo en su corazón no muestra esos frutos de paz y de seguridad. Porque usted sabe que si nosotros estamos en esta tierra o no lo estamos, tenemos seguridad, porque sabemos en quién hemos creído y con quién caminamos. Y el hombre se llena la boca de hablar de Dios, pero no conoce a Dios, porque no fue a Cristo Jesús, porque no se arrepintió de sus pecados. Cuán importante, hermano querido. Por eso Dios nos dice y nos invita. Ahora, ¿cómo es el camino de Dios? ¿Cómo es el camino de Dios? Vemos en Salmo 18:30. ¿Qué nos dice? ¿Cómo es el camino de Dios? Salmo 18, capítulo 18, verso 30. ¿Lo leemos? Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra del Señor. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Cómo es el camino de Dios? En cuanto a Dios, ¿cómo es? Perfecto. Por eso los caminos del Señor son perfectos. Y acrisolada la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir acrisolada la palabra? Pura. ¿Sí? La palabra de Dios es pura, es limpia, no tiene manchas. Su palabra es limpia. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios son perfectos. Y Él es escudo a todos los que en Él esperan. Nosotros nos refugiamos en Dios por medio de Cristo Jesús. Así que, como dijimos que para tener los pensamientos de Dios, la única manera es ir a Cristo Jesús. Para andar en los caminos de Dios, también la única manera es caminar y transitar o ir a Cristo Jesús. ¿Quién es el único camino al Padre? Hermano, tenemos que tenerlo presente. Nosotros los cristianos debe estar bien arraigada su palabra en nosotros, que el único camino al Padre es Cristo Jesús. Fíjense, el salmista David lo reconocía a Dios en el Salmo 18:32. Vemos la segunda parte del Salmo 18:32. Lo reconocía en su camino y dice, Salmo 18, verso 32. Dios es quien me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Él reconocía a Dios. Cuando el hombre reconoce a Dios, saca de su vida todo aquello malo, hermano querido. Se vuelve y camina en el camino correcto, como lo hizo el salmista David. Por eso él tenía un corazón conforme a Dios. Dios es quien me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. En nuestro andar lo debemos reconocer. Nosotros, el hombre, cuando reconoce a Dios en su andar y en su caminar, entonces puede caminar seguro, puede caminar firme en Cristo. Proverbios capítulo 3, verso 6. Fíjense lo que nos dice allí
el rey Salomón sobre este proverbio. Un rey que le pidió sabiduría a Dios. Y Dios le dio sabiduría al hombre más sabio de esta tierra. Como rey. 3:6 dice, reconócelo en todas tus sendas y él enderezará tus caminos. ¿Cómo dice allí, Patri? Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Ahí está. Reconócelo en todos tus caminos, en todas tus sendas, en todo tu andar. Reconócelo y él enderezará tus veredas. Él enderezará tu forma de caminar. Hermano, el hombre cuando pecó ante Dios y fue separado de Dios por el pecado, fue su camino un caminar de condenación, de pecado y de muerte. Al venir a Cristo Jesús, nosotros estamos reconociendo que queremos caminar en los caminos de Dios. Ahora, ¿cuál es el camino de Dios según la Biblia? ¿Cuál es el camino correcto según la palabra de Dios? ¿Saben qué? Muchos que dicen ser cristianos y no lo son. ¿Saben por qué, hermano querido? Porque creen y aceptan la adoración de todas las religiones. Muchos evangélicos. Y hay una estadística, el año 2023, el 52% de los evangélicos creen y dicen de que todas las religiones llegan y pueden adorar a Dios, incluyendo al Islam y al judaísmo. Los evangélicos están diciendo esto. Entonces, ¿qué palabra pueden tener en su corazón? Una terrible herejía. Por eso le preguntaba, ¿cuál es el camino de Dios según la Biblia? ¿Cuál es el camino correcto según la Biblia? ¿Todos pueden llegar a Dios? Fíjense, hermano querido, el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento. Y eso es lo que le pasa a los que creen ser cristianos y no lo son. Va a haber tremenda sorpresa, hermano. Dios es inmutable, decíamos. Y esto lo hablamos con seriedad. Estamos gozosos y contentos por el Señor y por su salvación. Pero es importante hablarlo con seriedad estas cosas. Y en el año 2022 fue el 40% de ellos. Fíjense, hoy 2023, estamos en 2024. Aumentó, incrementó un 15% de los que pensaban que todas las religiones adoran y glorifican a Dios de igual manera. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su final es de muerte. Porque, hermano, ¿cuál es? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vemos en Juan 14:6. Vamos a ir a su palabra, porque la palabra de Dios es la autoridad final en nuestras vidas. Juan 14:6. Miren lo que nos dice el Señor. Un texto conocido y reconocido y anunciado por los cristianos. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué dijo Jesús? Jesús lo dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Ese es el camino de perfección. Cristo Jesús, quien descendió de los cielos, que vino de la presencia de Dios aquí a la tierra y vino como hombre para mostrar su amor y su misericordia, su compasión. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, hermano. Nadie va a poder ir a Dios si no es por medio de Jesús. Y el mundo enseña, o los que dicen ser cristianos enseñan otras cosas. Por eso hay que tener ojo donde estamos y qué oímos. Que la palabra de Dios sea nuestra autoridad, hermano. Sea en donde nosotros caminamos. ¿Saben por qué? Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Cuando dice ningún otro hay, no hay otro camino. Cristo Jesús es el único camino al Padre. No hay varios caminos. Vio que hay un refrán que dice, todos los caminos conducen a Roma. No, hermano. Todos los caminos que conducen a Roma, mire, se van a ir al infierno. Lo que pasa es que la gente no quiere decir lo que corresponde decir conforme a la palabra de Dios. Y esto lo dice su palabra. El único camino al Padre es Cristo Jesús. El único, uno solo. Por eso Él dijo, yo soy el camino. Y ese camino es el camino angosto, como veníamos mencionando domingos anteriores. Y que lo dice su palabra.
¿Usted por qué camino quiere andar? ¿El camino de perfección? ¿El camino angosto? ¿El camino de la voluntad de Dios? ¿El camino que nos llama al arrepentimiento? ¿O quiere andar en sus propios caminos y su propia manera de pensar? Pero yo adoro a Dios. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. En el nombre de Jesús, Él es su nombre, en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús es el camino al Padre, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué es Cristo Jesús? Porque el que no tiene al Hijo, dice su palabra, no tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene al Padre que lo envió. Para poder tener al Hijo, tenemos al Padre que lo envió. Y si no tenemos al Hijo, no tenemos la vida. Y si no tenemos la vida, ¿en qué camino andamos? Camino de oscuridad y tinieblas. Por eso que es el único camino al Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos al verso 9. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahí expresa, Señor, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esa distancia entre los caminos y pensamientos de Dios a los que a los nuestros es tan grande como la distancia de los cielos a la tierra. ¿Tenemos distancia, hermano, de los cielos a la tierra? Sí. Ahí nos muestra el Señor. Nos hace una comparación para que nosotros en nuestros tiempos, en nuestra visión, en nuestra forma de medir las cosas humanamente, podamos entender. Porque Dios es ilimitado. Dios es infinitamente más grande que todo lo que podamos imaginar. Lo que usted se imagina, Dios es infinitamente más grande. Fíjese cómo se contienen las aguas en esta tierra. La ley de la gravedad. ¿Cómo puede ser que haya un 70% de agua, un 30% de tierra y cómo se contiene allí? Es lo que nosotros nos podemos imaginar. Por eso es infinitamente más grande de lo que nos estamos imaginando. Gloria a Dios. Y sus caminos y sus pensamientos están por encima de los nuestros. Cuando nosotros entendemos y reconocemos eso, podemos humillarnos ante Dios. Ahora, por medio de Cristo Jesús, puedes caminar perpetuamente. Porque decíamos que es el único camino al Padre. Poniendo que nuestra confianza en Dios. Y de esa manera tenemos una vida verdadera, de humildad, como Jesús lo enseña. Jesús nos trajo esa enseñanza, de ser humildes, de caminar en esa humildad, de obedecer. Él vino como hombre a esta tierra a obedecer a su Padre. Ahora, ¿qué resta que nosotros lo podamos hacer? El orgullo, la vanagloria, el pecado y todas las cosas que veníamos mencionando anteriormente. La envidia, el odio, los pensamientos que salen del corazón del hombre. El hombre, cuando tiene un corazón conforme a sus propios pensamientos, a su propio pecado, a su propio caminar, no puede llegar a caminar en la humildad que Cristo nos marca, porque para eso tenemos que ir por Él y a Él, ¿no? Por eso podemos estar seguros, hermano querido, que los caminos de Dios son mejores y son más altos que los nuestros. Esa es la seguridad que tenemos, que nosotros estamos en sus manos. Entonces, de esta manera nosotros encontramos paz, fortaleza en medio de las situaciones difíciles. Todos tenemos situaciones difíciles, sí. Los que caminan en el camino del Señor y los que no transitan por el camino del Señor, que andan por su propio camino. Todos tenemos situaciones difíciles que atravesar. Pero una cosa es caminarla con Dios y otra cosa es sin Él. Por eso nuestra fortaleza y nuestro refugio, nuestro pronto auxilio es Él. Por eso te animo, mi hermano querido, a que confíes en Dios y reconozcas que tu camino y pensamiento, que sus caminos y sus pensamientos son mejores que los nuestros. Cuando nosotros reconocemos, hermano querido, estamos diciendo, Señor, es por tu gracia.
¿Saben por qué? Porque Dios es sabio y es soberano, hermano. Y saben que Él sabe lo que hace. Y nosotros estamos confiados porque Él sabe lo que hace. Qué precioso, ¿no? Entonces, si estás enfrentando problemas, si estás enfrentando dificultades, mis hermanos queridos aquí presentes, los hermanos que están en las redes o los que van a oír este mensaje, si estás pasando por alguna situación o tienes que tomar decisiones importantes o estás luchando por entender cuál es el propósito de tu vida, si estás con esas encrucijadas, al rendir tu vida a Cristo Jesús, al ir a Cristo Jesús, quien es el único camino al Padre, puedes confiar plenamente en Dios y permitirle que Él guíe tus pasos. Qué hermoso, hermano querido, que es caminar guiado por nuestro Dios. Reconoce que tus pensamientos son mucho más altos que los tuyos. Cuando nosotros reconocemos y nos ponemos en esa actitud de humildad ante Él, qué hermoso que es saber que tenemos un Dios cuyos caminos son más altos. Tenemos un Dios que contempla todas las cosas y que estamos en su regazo. Sus pensamientos son más altos, son más grandes y son más profundos, hermano querido, que los nuestros. Esto es lo que nos muestra este pasaje. Tenemos un Dios es el único Dios verdadero. Ya terminó. Y recuerda, hermano, que el camino del Señor es perfecto. Andemos en Él, transitemos en Él, decidamos ir a su encuentro. Un día estaremos con Él cara a cara. Y esa distancia que tenemos de los cielos a la tierra estará mucho más cerca, porque ya estaremos con Él. Si bien Cristo Jesús está en nuestro corazón, Él habita con nosotros, tenemos su salvación, pero todavía no. Luchemos por ella, para que un día podamos gozar eternamente o perpetuamente y para siempre con este Dios eterno, con este Dios maravilloso. Y podamos caminar, que nuestros caminos entren en los caminos de Dios. Porque Él es Dios grande y misericordioso. Porque el camino del Señor es perfecto. Hermanos queridos, que el Señor en esta reflexión nos inste a buscarle, a adorarle, a acercarnos cada día más a Él, a tener comunión con Él. Una comunión sincera, genuina, en este tiempo donde el hombre le da vuelta a la espalda a Dios. Pero hay una iglesia que le alaba, le glorifica y le exalta. Yo le invito a que nos pongamos de pie. Vamos a estar orando por su palabra, un hermano o dos que quieran estar orando. Oremos por su palabra para que decidamos todos los días de nuestra vida caminar en el camino del Señor. Gloria a Dios, amén. Señor, te damos gracias por haber hablado en nuestra vida, Señor. Sí, Señor. Te pedimos que nos ayudes a tener tus pensamientos, Señor. Gracias porque tú habitas en nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos el Espíritu Santo. Gracias. En nuestros días. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, a agradarte, a reconocerte en todos nuestros caminos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos enseñas el camino, Señor, para ir a ti. Cada día tenemos esa oportunidad de elegir bien los pensamientos, Señor, de tener tus pensamientos y de caminar en ese camino que tú nos muestras cada día. Te pedimos ayuda para estar firmes, permanecer firmes todos los días, hasta el día ese más anhelado de verte cara a cara, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres misericordioso. Eres Dios grande, poderoso. Gracias, Señor, porque nos muestras tu palabra, nos muestras tu verdad. Nos muestras, Señor Jesús, tu carácter, para que nosotros te conozcamos, para que decidamos en nuestro corazón de transitar tus caminos.
de andar en esos caminos de perfección, porque vas a venir a buscar una iglesia santa, pura y sin mancha, y sin pecado, sin arruga. Gracias te damos. Gracias te damos, Jesús. Sí, ven pronto, Señor Jesús. Aquí te esperamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, nos saludamos en la paz del Señor. Saludamos a los hermanos que están en las redes. Mucho cariño a ustedes. Y que tengan un bendecido domingo en familia y compartiendo de su palabra, de sus alabanzas y de todo este domingo que quieran en darle la gloria, la honra y la alabanza al Señor.